tal amigos de YouTube? Hoy nuevamente vamos a hablar un poco de los suelos y su establecimiento, ¿cierto? Es un tema súper importante que les quiero compartir. Bueno, como evidenciamos ahí en la imagen del título, vemos un tronco, ¿cierto? Un tronco de tierra, como lo llamamos comúnmente, puede ser un área, ¿cierto? Vamos acá un área y la idea es entender un poco, ¿cierto? Primero que todo, el suelo está establecido porque al inicio, en esta zona, por esta zona, nosotros lo que tenemos es una materia orgánica, ¿cierto? Esa materia orgánica está también compuesta por humos, es materia orgánica o humo, ¿cierto? Después de esta primera capa tenemos ya lo que es el mantillo, ¿cierto? Que vendría a ser como esto. Esto sería como el mantillo. Después del mantillo tendríamos una capa intermedia que sería más abajo. Acá pues en la imagen no se evidencia, pero ya sería más abajo. Fuera de esa capa intermedia ya tenemos es una capa de roca, ¿cierto? Después de esa capa de roca madre, es una capa de roca madre, ya finalizamos con el lecho rocoso. Ese es ya pues como el final de esa composición de ese suelo, más que composición, ese establecimiento, cómo está estructurado, que tiene cinco partes, o podemos llamar cinco secciones, ¿cierto? Entonces es como muy importante para iniciar este video que comprendamos esa parte. El suelo se entiende pues como un cuerpo natural proveniente de distintos cambios tanto físicos como químicos y biológicos. El suelo es un proceso dinámico que se constituyó o que realmente es un proceso de evolución. El suelo está en todo momento en una evolución constante y en su proceso pues de conformación en los diferentes tipos de los que acabamos de ver anteriormente. El inicio pues de los suelos surgió principalmente por el tipo de rocas que se fueron degradando por las acciones y las condiciones ambientales originadas con el tiempo, y por eso los denominamos suelos, porque el suelo viene de esa roca, ¿cierto? Los suelos varían dependiendo de sus sitios, dependiendo del ambiente pues en los que se encuentren. Pues por esta razón existen diferentes clases de suelos en nuestro planeta. Si se toma un trozo de suelo, se puede observar fácilmente que se encuentra formado por una parte sólida y una parte porosa. Lo que tiene pues lo que está pues como compuesta es pues por aire y por agua. Esa vendría a ser pues es la parte, esa parte, y la parte sólida comprende minerales, partículas que según el tamaño se clasifican en qué, en arenas, en limos o en arcillas, ¿cierto? Ya acá más abajo vamos a ver esa clasificación. Entonces principalmente en esta imagen que hay una gráfica de datos, tenemos que el suelo está compuesto por el 5% de materia orgánica, el 25% de agua, el 25% de aire y el 45% de materia orgánica o minerales. Entonces pues esto eso es estandarizado, pero hay diferentes, como lo decíamos, es dependiendo del ambiente, ¿cierto?
porque hay en unas partes que los suelos se generan el tema de desertificación. Entonces aquí ya el agua puede empezar a bajar su porcentaje. Bueno, entonces como lo mencionábamos allá, que el suelo se clasificaba entonces por arcilla, por limo y por arena. Entonces en el tema de arcilla tenemos 0,002 milímetros de arcilla en el suelo. Tenemos de limo que va de 0,002 a 0,6 milímetros, y de arena tenemos lo que es de 0,6 a 2 milímetros. Este viene a ser la parte pues de la arena, ¿cierto? También tenemos unos minerales. Estos están realmente estructurados internamente y están pues bien organizados, los diferentes minerales que componen el suelo. Y tenemos también lo del tema de la roca, que está estructurada internamente y no homogénea, para que tengamos eso en cuenta. Entonces los suelos representan el componente biológico presentado por entonces los suelos presentan estos componentes por macroorganismos que vienen de insectos, lombrices y roedores, y de microorganismos que vienen a ser algas, hongos y bacterias, ¿cierto? La cantidad de este tipo de actividades se desarrolla pues por los diferentes organismos que están relacionados con la disponibilidad de materia orgánica. Estos macroorganismos y microorganismos son fundamentales para esa disponibilidad de materia orgánica y la calidad de los suelos. Entonces es muy importante tener esa conciencia en nosotros, aprender y tener esa cultura de que así nosotros en el suelo no veamos lo que son estos microorganismos y estos macroorganismos, debemos de tener esa conciencia de cuidarlos, porque así nosotros no los veamos, ellos permanecen ahí, más que todo los microorganismos. Entonces en esto también hay una gran parte que es que en toda actividad ganadera debemos de tener en cuenta que esos métodos y esos parámetros ayudan a optimizar la producción del forraje. Pues para ello se debe de tener en cuenta un análisis del suelo, para nosotros saber en qué condiciones están mis potreros, por decirlo así, está mi predio, para yo poder hacer los cálculos de productividad por cabeza de animal, ¿cierto? Por bovino. Y ahí es donde viene la productividad. Entonces principalmente el objetivo principal del análisis de suelo se realiza pues para obtener altos rendimientos de productividad, forraje calidad nutritiva. El análisis de suelo puede obtener altos rendimientos de productividad, de forraje y calidad nutritiva, como lo decía. Se debe realizar las mismas actividades como si fuera un cultivo perenne. Se debe preparar el suelo, se debe sembrar, se debe fertilizar, se le debe hacer un manejo y control de plagas. La mayoría pues de los ganaderos de nuestro país no manejan sus praderas con estos métodos, pero la idea es que ellos al no manejar estas metodologías sí son conscientes de la poca productividad y los periodos tan cortos de sus forrajes, que hace parte pues en el trópico. Entonces por lo general los nutrimentos existentes en el suelo no están en las calidades disponibles y necesarios pues para nosotros tener una alta productividad. Entonces la idea es definir
es conocer pues la calidad existente del suelo para la definición de aplicación de correctos fertilizantes, hacer correcciones en los aditivos que se requieran, y también para establecer diferentes especies de forrajes de acuerdo a ese estudio de suelos. Eso es de suma importancia tener en cuenta esta parte. Acá ya tenemos pues como el proceso de muestreo, que principalmente pues hay varias técnicas. Se utilizan pues para, como decía ahora, verificar la calidad de los suelos, cómo está el suelo en nuestros predios, en nuestras fincas. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Debemos de tener en cuenta una buena toma de muestras, principalmente que sea un profesional técnico en suelos que nos realice el muestreo, un análisis de laboratorio y sus procedimientos. Acá después que sea un laboratorio acreditado, un laboratorio que nos proporcione unos resultados confiables, ¿cierto? Y unos procedimientos también con métodos avalados y certificados pues por las autoridades que regulan este tema de la calidad de los suelos y la efectividad de los análisis de los laboratorios. También es muy importante que esa interpretación de los resultados, muy importante también es la formulación de la fertilización de los suelos, porque de acuerdo pues a esa buena, pues eso es trascendental, esa interpretación de los suelos, porque de acuerdo a eso nosotros tenemos que hacer una formulación de la fertilidad en el campo, y finalmente pues una correcta aplicación de los fertilizantes en el campo. Entonces pues uno de los principales errores que se cometen en los procesos de muestreo y la solicitud de análisis es el diagnóstico pues y la fertilidad de los suelos que se recomienda para los cultivos de las muestras enviadas en los laboratorios, ya que estos no representan la unidad de área por el establecimiento forrajero, y pues caen en un uso descontrolado de los fertilizantes. Y hay que tener eso en cuenta, que nosotros, si tenemos una actividad productiva, por decirlo así, un área para bovinos, tenemos también que realizar pues una fertilización adecuada, que se basa con ese análisis del suelo que nos dice cuáles son las deficiencias que tiene ese suelo y qué fertilizantes le podríamos aplicar. Bueno, entonces aquí hay algo importante, y es cómo podemos hacer ese análisis de muestreo, o cómo es que se realiza realmente. Entonces primero se divide la finca por áreas homogéneas. Entonces en una finca se encuentran potreros más productivos que otros, eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Y eso es en todas las actividades productivas, con diferentes pues altitudes de suelo. Eso se debe a las pendientes del terreno, a las humedades y al nivel de fertilidad, también el tipo de vegetación y los cultivos existentes durante los últimos años. Para ello es necesario entonces que efectuar el análisis de los suelos en ese lote. Entonces aquí hay algo muy importante que resaltamos, que es el tema de saber nosotros, que eso lo vinculamos con la trazabilidad, saber nosotros qué cultivos habían anteriormente en ese predio donde nosotros le queremos hacer el estudio de suelo. Entonces, ¿qué es? Es tener que esa trazabilidad, es tener que un historial de nuestra finca, para nosotros en un tiempo saber, y más que todo en el análisis de suelo, saber cómo podrían estar las condiciones del terreno. Entonces por eso es súper importante saber tener pues en cuenta esa trazabilidad. Y algo pues también importante que se debe tener es el siguiente paso, que es excluir las áreas contaminadas.
Entonces acá en este paso nosotros, por eso es que les digo que debemos de tener esa trazabilidad, ese historial de la finca, qué ha pasado con nuestros terrenos, en qué potrero o en qué lote de pronto sufrimos un accidente, por decirlo así, de un derrame químico, bueno, en fin, cierto, toda parte. Entonces, en excluir esas áreas contaminadas es que evitar que el muestreo de suelos se realice cerca de qué, primero de bebederos, de saladeros, de árboles, en orillas de los caminos y las quebradas, en depósitos de estiércoles y de productos químicos, como les decía, en sitios donde se ha quemado residuos orgánicos y en áreas pantanosas. Entonces esto es trascendental en el análisis de suelo. Nosotros como técnicos, por decirlo así, en toma de muestras de suelo no podemos hacer que el monitoreo en esas zonas que les acabé de mencionar, porque los resultados nos van a dar unos resultados malos o buenos en algunos sentidos. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos que unos suelos, por decirlo así, neutros, que suenen neutros, que no ha tenido pues como tanta interacción, tanto proceso, por decirlo así, de manejo. Entonces es evitar eso y evitar donde se tira el estiércol de los bovinos, porque pues va a ser una muestra alterada y no va a ser representativa. Necesitamos muestras representativas. Entonces las épocas, también algo importante, las épocas recomendadas para la realización del muestreo es principalmente para la siembra de especies forrajeras. La mejor época termina en la época de las lluvias. Esto permite la aplicación de correctivos como eficientes antelaciones a la siembra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Que podemos antes de sembrar hacer unas acciones correctivas para nosotros poder implantar ese cultivo forrajero, ¿cierto? Materiales requeridos para el muestreo de suelos es pues según lo que tenga la finca, puede ser una pala o un palín, ¿cierto? Se debe tener en cuenta un balde, que el balde nos sirve para qué, para muestrear, muestrear obviamente para el muestreo, y nos funciona para mezclar y nos ayuda pues para sacar las submuestras y toda la parte. La bolsa plástica es una bolsa que se debe tener pues en cuenta para poder embolsar la muestra, tener marcadores de tinta permanentes para el rótulo, para la identificación de la muestra, y una caja de cartón pues como para el envío, o una caja que se asegure la efectividad pues de que no en el camino o en el transcurso no vayan a coger la muestra y no la vayan a abrir, porque ya sería una muestra errónea, porque ya estaría adulterada. Entonces también se tiene que tener muy en cuenta esa parte. Entonces, en cuanto a la toma de muestras, se puede tomar a una profundidad de 10 a 15 centímetros cuando el suelo está húmedo. Entonces se cava un hueco en forma de V y después se deposita en el balde esa tierra, por decirlo así, esa tierra que se encuentra después de esos 10 a 15 metros, ¿cierto? La idea es hacerlo por las paredes y al fondo. El tema de representatividad en el muestreo es muy importante, y es que cada lote se debe seleccionar. Se procede a una toma mínimo de 10 submuestras al azar. Entonces estas submuestras al azar es tomar de los diferentes predios que se realizaron en el muestreo. Entonces es como hacer un muestreo compuesto, ¿cierto? Se componen, pero se toman pues esas submuestras al azar. Esto al final que son pues mezcladas en el balde y se extraen 500 gramos para ser embolsadas y llevadas pues al laboratorio. Entonces, como les digo, de ese lote, un ejemplo, se tomaron 20 muestras por las diferentes áreas, un ejemplo.
y de esas 20 muestras se van a tomar 10 o 9 o 8 submuestras, un ejemplo como tal. Entonces, ¿cuál es la idea? Después de eso se mezclan y cuando se mezclan se forma un muestreo compuesto, se compone todo eso. ¿Para qué? Para que sea representativo. Y se toma pues los 500 gramos y se empacan pues y se llevan pues al laboratorio. El empaque y la identificación es algo trascendental y es muy importante. Las muestras se deben de empacar pues en caja con la correspondiente información del lote. Entonces esto que debe tener eso es un rótulo. Entonces este rótulo debe tener nuevamente la información del lote, el propietario de la finca, el tipo de pastura que se vaya a sembrar, qué es lo que usted va a sembrar ahí, la topografía es algo fundamental, y el tipo de análisis solicitado. Y algo importante es quién fue el técnico de campo, quién realizó ese muestreo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Pues en el tema de solicitud de análisis, pues para términos prácticos, la idea es una caracterización de los nutrientes existentes en el suelo. Por ello, este tipo de análisis se determina como la textura, el pH, materia orgánica, fósforo, ácido, el magnesio, aluminio y cationes intercambiables. Pues se debe tener pues como en cuenta. También se debe tener en cuenta el tema de las áreas que ya lo dijimos que se deberían de excluir, para que lo tengan en cuenta, no vayamos pues a caer en ese error. Por eso tenemos que hacer al iniciar el muestreo un croquis, evitando pues, sabiendo nosotros como dueños de la finca, con ese historial o con esa trazabilidad de los predios, que ha pasado, dónde son las fuentes de contaminación, y poderlas excluir en el croquis que se pueda realizar. Bueno, acá como muestra, acá están los niveles, las determinaciones de los análisis, esto lo que se analiza, el tema de conductividad, toda esta parte. Acá están los niveles: muy alto, muy bajo, normal, alto y muy alto. Entonces, estos rangos se deben de tener muy presentes para ese análisis, pero eso ya se determina pues con el análisis de laboratorio. Eso es pues para tenerlo ahí en cuenta. ¿Para qué? Para nosotros poder interpretar qué es lo que nos dice ese análisis de laboratorio. ¿Con qué? Con esta tablita. Entonces, cuando nos llegue el análisis de laboratorio, nos va, obviamente, el análisis en ocasiones, o la mayoría de veces, los laboratorios explican, tiene eficiencias o tiene muy bajo tal parámetro. Entonces nosotros ya pues podemos, y algunos hacen recomendaciones y dan pues como la asesoría. Entonces, para seguir como con este proceso, llegamos a una parte muy importante, que es el suelo para el establecimiento de las pasturas. El establecimiento de pasturas de forma adecuada aumenta la productividad de los bovinos. Eso es algo que debemos de tener en cuenta, porque es que no solo es nosotros tener unas hectáreas en pastizales y comprar cabezas de ganado y meterle ganado, ¿cierto? Nosotros hacemos eso, pero a un transcurso, en el transcurso del tiempo, nuestras pasturas o nuestro forraje va a entrar en declive, como decíamos al inicio. La gran mayoría de finqueros o de personas pues que manejan este tipo de productividad no tienen presente eso, no tienen presente esas condiciones, esos parámetros en la calidad del forraje, la calidad del suelo. Entonces se tiende a que solo introducen ganado a la finca, lo sacan, lo venden, meten más ganado, y de ahí están generando por decirlo así, una pérdida de nutrientes, porque se está sobreexplotando el suelo. Entonces va a haber una alta deficiencia de nutrientes, se puede ver afectada la microfauna y microflora. Entonces es algo trascendental en esta parte, como lo veníamos diciendo. Por eso vamos escalonando, ya venimos en el establecimiento de los suelos. Ya que conocimos un poco de la estructura del suelo,
Luego vimos el tema de cómo está estructurado, el análisis de suelo, para qué se utiliza y cómo se puede hacer un análisis de suelo. Y ya estamos en el establecimiento para la pastura, para el establecimiento de una pastura. Entonces, pues sobre los suelos podemos establecer pasturas, las cuales son la base de la alimentación de la ganadería y el pastoreo, ya sea a nivel del valles interandinos o zonas altas andinas, y se consideran pues como herramientas principales para manipular la producción en la explotación, porque pues es la fuente de alimento, como les decía, más barata que existe, ¿cierto? Y productiva y sana. Yo digo pues que eso es algo trascendental. Y algo muy importante es esa asociación. Acá ya hablamos de establecer esas pasturas, pero vinculada con qué, con esas asociaciones de gramíneas con leguminosas, que estas proveen un alimento completo y un alimento muy balanceado, que genera al ganado que energía y proteína, fundamentales para la calidad. La productividad de los bovinos en los trópicos depende de la cantidad y calidad de nutrientes. Acá hay algo muy importante, y es que en ocasiones vemos fincas que tienen muy buena cantidad de forraje, pero al final podemos evidenciar que no hay nada de calidad, o sea que el ganado, por decirlo así, está consumiendo que un bagazo, no tiene nada nutritivo. Entonces eso no son fincas productivas. Nosotros podemos tener, como les digo, un alto forraje, un forraje a simple vista muy bueno, pero en realidad no es un buen forraje, sino que es un bagazo y que no está aumentando la productividad. Y ustedes hay veces se dicen, vení, pero yo tengo unas áreas de potreros con muy buena productividad, muy buen forraje. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que pasa, no tiene esa calidad que debe tener en cuanto a las condiciones nutricionales. Entonces los nutrientes pues aportados por estas especies de forrajes en las praderas, pues sin embargo la gran mayoría son muy bajas en eficiencia productiva, pero pues son signos evidentes de degradación. O sea, me quiero explicar en esta parte. En ocasiones, como les decía, tenemos buen forraje, pero al final no estamos dando un buen rendimiento, los animales no están generando esa calidad que nosotros tenemos. Entonces eso es que una baja eficiencia en productividad, que tiene unos signos de qué, unos signos evidentes en degradación, generando pues generando y ocasionado por unas prácticas inadecuadas, un manejo inadecuado, tanto en las fases y en el establecimiento como en su fase productiva. Entonces, como les digo, en el establecimiento de las pasturas tenemos que ser muy juiciosos según el análisis que da el estudio. El estudio es un estudio, por decirlo así, de calidad del suelo o de caracterización. Estamos caracterizando ese suelo, qué nutrientes tiene. Entonces es desde ese análisis, saber qué fertilizante le vamos a suministrar a esa área de suelo, con el objetivo de aumentar nuestra productividad sin afectar la microfauna y microflora del suelo, estableciendo muy buenas condiciones de calidad y productividad, de cuidado y responsabilidad medioambiental, y principalmente de un bienestar animal, que es lo que realmente también buscamos. No solo es explotar y engordar bovinos, sino también tener ese sentido humano y ese sentido de que ellos también sienten, ellos también son parte esencial de nuestros ecosistemas, porque hacen parte de un ecosistema también, así no lo veamos pues como tan natural, una especie natural, pero sí generan pues ese ámbito en los ecosistemas. Por eso tenemos que tener eso también muy presente. Juegan pues ese papel importante también en el medio ambiente, porque como yo digo, la ganadería no es mala. La ganadería
O sea, todo en nuestro proceso productivo es malo y es malo hasta un punto y es bueno hasta un punto. ¿Con qué me refiero a esto? O sea, la ganadería la han estigmatizado mucho por el tema que dueños de fincas, ganaderos irresponsables, ganaderos que no tienen ese sentido de pertenencia por el cuidado y preservación de la naturaleza, porque talan los bosques para poder establecer más pasturas y aumentar su productividad económica. Entonces esto no se puede hacer. Yo sé que una ganadería, por decirlo así, una ganadería intensiva genera muy buenos resultados. Esto es pues como el manejo o el establecimiento de la pastura. También es un ejemplo por el tema del pastoreo controlado. También podemos vincular acá lo del tema de pastoreo rotacional, el tema de silvicultura, fundamental, que bueno que la gran mayoría de ganaderos utilicen este proceso, el de silvicultura, que da diferentes beneficios ecosistémicos a nuestras actividades productivas. Esto incrementando la productividad y la perennidad pues del forraje. Entonces esto era pues como todo, hay un proceso, hay una segunda parte en esto. La idea pues es que todos conozcamos estas terminologías y estos procesos. La idea más adelante del siguiente video está la parte 1, la parte 2 es cómo generar pues establecimientos para la siembra de los pastoreos, el tema de instalación de pasturas, los diseños de la unidad de pastoreo. La idea pues es que vamos más adelante de esto. Muchas gracias.